Hola a todos, el día de hoy vamos a darle una introducción a lo que es esta calculadora, ¿no? La adquirí hace muy poco tiempo, una TI Inspire CX-CAS. Ahorita estoy con el estudio de software, que es un software que bueno, al comprar tu calculadora te da bueno un número de licencia o el mismo disco para instalarlo. Y bueno, voy a empezar explicando más o menos las funcionalidades de la calculadora. Bueno, algunas cosas que hasta ahora he aprendido, ¿no? Este es el software, el pequeño software. Y ahora, bueno, aquí hay un par de teclas, el teclado de la calculadora. Voy a ir explicando un poco para qué sirven cada uno de estos. Bueno, el escape es muy lógico, salir de una aplicación o de algo. Uno de los botones más importantes, el on, con el que se prende la calculadora y al mismo tiempo te manda al menú oficial, como ahora. Este es el menú oficial. Aquí tenemos todos lo que puedes hacer desde el menú. Y bueno, todas las aplicaciones de la calculadora. Perdón. Aquí tengo agregar calculadora, gráficos, geometría, hoja de cálculo, datos y estadísticas, notas y el Vernier, DataQuest. Las formas de ingresar son bastante sencillas. En esta parte, la calculadora física, son botones que puedes ir abajo, arriba, etcétera. O si haces un pequeño sensor aquí, una pequeña presión, aparece este puntero con el que lo diriges. Al hacer clic aquí, ingresas. Después también se puede entrar por las letras o los números. En este caso calcular es la letra A. Si yo presiono la letra A, se entra al Scratchpad, que es calcular. El Scratchpad, perdón, es como una calculadora, o decirlo así, como una calculadora mini para hacer cálculos gráficos y rápidos. Aquí está el botón. Estás haciendo un cálculo, por ejemplo, en calculadora, y tienes que hacer un cálculo adicional, y bueno, tocas este botón y tienes tu cálculo adicional. Puedes hacer lo que quieras. 4x4, un pequeño gráfico, X, y después simplemente escape y ya está cerrada de nuevo. Después, a ver, aquí cerramos el documento, si quieres lo guardamos, si quieres no. Los gráficos, a ver un poco las teclas, ¿no? A ver, vamos a entrar a la calculadora y cada una de las aplicaciones, es decir, cada una de estas, tiene otras aplicaciones dentro, ¿no? Si aquí adentro apretamos el botón menú, vemos las aplicaciones de cada una. Por ejemplo, aquí en calculadora tiene estas 9 cosas. Acciones, son para definir y recuperar variables. Esto lo voy a hablar un poco después, en un siguiente video, para hablar del tema de programación un poco. Y bueno, después también el número 2, que es, a ver, menú, en acciones, en número, que es convertir a decimal, aproximar factores, algo básico, ¿no? Álgebra básica. Después está una álgebra un poco más complicada, solucionar, factor, expandir, ceros, completar cuadrado, etcétera, etcétera, etcétera. Resolver sistema de ecuaciones, bastante práctico. Trigonometría, todo en álgebra. Tenemos el área de cálculo, la derivada en un punto, integral, límite, sumatoria, mínimo, todo lo que es cálculo. Solucionar ecuaciones diferenciales, todo, cálculos numéricos. Parte de probabilidad estadística, factorial, permutaciones. La parte de estadística igualmente, cálculos estadísticos, regresión lineal, regresión cúbica, etcétera. Matriz y vector, que son matrices y vectores, te da todo. Crear matrices, transponer el determinante de una matriz, etcétera, etcétera. Operaciones con filas, todo. Finanzas, que bueno, es más ya sea tasa de interés, etcétera, etcétera, etcétera. Finalmente, funciones y programas, que bueno, aquí está el editor del programa para empezar a programar. Lo vamos a ver en videos siguientes. El uso de teclas aquí es bastante básico. Números, letras, bueno, operaciones básicas, elementales, aritméticas. Y bueno, cuando multiplicas, por ejemplo, b por un número,
Todas las letras las toma como constantes. La única forma en la que puede tomar algo como variable es justo viendo lo que veníamos en el menú aquí, acción, define para definir variables. Vamos a ver en videos posteriores. Después aquí está el pequeño libro. Es como una biblioteca, por eso es el libro, donde están todos. Estas son todas las funciones que tiene la calculadora. Por ejemplo, aquí veía algo interesante, una integral, y aquí te explica más o menos cómo se utiliza la expresión, la variable, inferior, superior, si quieres límite, supongo, el integral, si es una integral definida. Es una pequeña explicación de cómo utilizar cada una. Esto es más de, por ejemplo, ángulos, grados, etcétera, etcétera, etcétera. Cálculo, derivada y todo. Cómo se hace. Esto es conversión de unidades. Están todas las unidades. Masa, fuerza. Haces una pequeña conversión. Aquí están todas las expresiones, ¿no? Igual, desigual, bla, 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 bla. Todo. Y aquí están, bueno, una álgebra más didáctica para que se haga más rápido. Fracciones, exponentes, todo. Sistemas de n ecuaciones, integrales. Y aquí es donde tú guardas lo que tienes. De nuevo escape para volver a lo anterior. Entonces ya hemos visto esta tecla es exactamente lo mismo que está dentro de la biblioteca. Después es trigonometría, que todas las funciones trigonométricas. Aquí hay una tecla interesante que es control. Aquí en el teclado, perdón, donde está pi, unas pequeñas constantes. Aquí, en este botón de aquí, igualmente. Una tecla interesante es control. Si lo ven arriba de cada tecla o número hay algo en azul. Quiere decir que al momento que tocas control se activa eso. Por ejemplo, aquí es x, sin control es x cuadrado. O sea, por ejemplo, si pongo esto es answer al cuadrado, o sea, al cuadrado. Y si apretamos control y tocamos la misma tecla, y es raíz. Aquí, por ejemplo, tenemos división, answer dividido, o con control, una fracción, ¿no? Bueno, esto ha sido básicamente el tema de la calculadora. Después volviendo aquí a gráficos, por ejemplo. Igualmente con el botón menú son otras acciones específicamente para gráficos, como había específicamente para calculadora. De gráficos, coordenadas, ver gráficos en 3D si quieres graficar en 3D, por ejemplo. Y el menú ya va a ser diferente para 3D. ¿Ven? Por ejemplo, si volvemos a 2D, geometría plana. Ah, no, perdón. Ah, sí, sí, sí. O si volvemos a gráficos, aquí es diferente el menú en 3D. Tienen un análisis un poco más definido, ecuaciones y todo. Analizaciones de gráficos, máximos, mínimos. Por ejemplo, aquí vamos a graficar una parábola, una básica, ¿no? Elevada al cuadrado. Esta es la parábola. Y si queremos hacer un análisis del gráfico, por ejemplo, ¿dónde está el mínimo? Límite inferior desde aquí hasta aquí. Y ahí te bota el mínimo. O otro tipo de análisis de gráfico. Si quieres, no sé. A ver. El cero. De igual manera, ahí, de menor a mayor. Y te bota el mismo punto porque en este caso coincide con el mínimo. Y así hay varias aplicaciones, ¿no? Volvemos a ON. Un poco de geometría plana. Este es más para graficar. Tiene también sus propias acciones. Una forma, un círculo, por ejemplo. Es un punto y graficas más libremente. No hay un, si se puede decir, un eje de coordenadas.
menú, otro tipo de cosas, por ejemplo medición, longitud, pasaría acá en este caso el perímetro del círculo. Es una geometría más fácil, se puede decir más didáctica. También hacen todo tipo de formas, por ejemplo aquí una elipse, los dos focos, y tienes tu elipse, ¿no? Cosas así, bastante didáctico. Volviendo, aquí tenemos hoja de cálculos, que es como un tipo Excel, también tiene sus propias acciones. Estoy experimentando todavía cómo funciona, pero se ve bastante didáctico, bastante bueno. Bueno, finalmente, bloc de notas, bueno, perdón, estadística. Igual tiene sus propias acciones dentro de la estadística. Y bloc de notas, que es simplemente para escribir. Si deseas hacer alguna acotación, alguna aclaración, si haces un programa y lo subes a la web, cosas así. Y finalmente el Kernel Data Quest, que es nada más para cuando se conecta a la calculadora un sensor y para la toma de datos. ¿Ven? Y hace una gráfica. Aquí en mis documentos, se puede hacer una configuración. Es bastante bueno cambiar el idioma, configuraciones del documento, configuraciones del dispositivo, estado. En estado, por ejemplo, se ve la versión que tiene tu calculadora, la batería también. Después podemos ver en actual, abre el documento actual, no cerramos todo, no vamos a guardar. Aquí la tecla doc sirve para cuando abres un nuevo documento, editar el documento. Si quieres lo guardas, si quieres lo borras, si quieres lo editas, no sé. Insertar algo más, por ejemplo, un problema. Y no sé, y se hace algo. Bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si tienen algún comentario, alguna duda, y sobre todo es uno de mis primeros videos, ¿no? Si tienen algún reclamo o algo que no les ha quedado claro, sería lindo que me lo hagan saber.